Cordial saludo para todos. Esta es la presentación complementaria de la sesión que se llevó a cabo el viernes 28 de agosto para los estudiantes de la Universidad de La Sabana, Facultad de Medicina del plan de curso Morfofisiología 2, titulado Nervios craneales del sexto al duodécimo. Muy bien, habíamos quedado en el par glosofaringio. Este par contiene 5 componentes. Entre ellos se destaca el aferente somático general, el aferente visceral general, el aferente visceral especial, el eferente visceral especial y el eferente visceral general. Para poder caracterizar cada uno de estos componentes debemos hacer la descripción anatómica del recorrido y distribución de los nervios glosofaringio, el más proximal, el vago y el espinalio accesorio. Fíjense que el nervio glosofaringio es un nervio mixto que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero rasgado posterior junto en conjunto al noveno y al undécimo. En este agujero están los ganglios que ven aquí, el superior e inferior del nervio glosofaringio noveno par. El ganglio inferior o petroso también recibe el epónimo del ganglio de Anders, y el superior o ganglio de Henri-Ritter. Estos dos ganglios contienen los cuerpos celulares para los componentes aferentes del nervio. Recuerden que de acuerdo a la neurohistología, este tipo de ganglios contienen neuronas de tipo pseudomonopolar o monopolar. Fíjense en este modelo en donde se puede apreciar cómo el nervio glosofaringio sigue a la apófisis estiloides para buscar al músculo estilofaringio y pasa entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe para alcanzar la orofaringe y la lengua. El origen aparente de este nervio se encuentra a nivel del surco lateral del bulbo raquídeo o médula oblonga o médula oblongata, y el origen real se tiene que describir con varios núcleos. Las fibras sensitivas, por ejemplo, nacen del ángulo externo de la sustancia reticulada gris. Ellos descienden en sentido vertical al fascículo solitario y así sigue longitudinalmente. En este origen, el volumen aumenta de abajo hacia arriba por ramas descendentes del intermediario del vago al núcleo solitario y termina en la parte media y superior del núcleo gustativo de Nagiot. Las fibras motoras nacen del núcleo ambiguo, comienza en la parte superior del entrecruzamiento sensitivo y termina en la oliva vulvar. Estos representan la cabeza del asta anterior. Sin embargo, esta descripción la vamos a ir caracterizando una vez hagamos esa aproximación de cada uno de los componentes. Fíjese en este modelo de la Target como el nervio glosofaringio, mírenlo, pasa anterolateralmente. Miren la relación que guarda con la apófisis estiloides, un referente anatómico para poder encontrarlo en la disección en el cadáver. Y ahí se va a ir a buscar, fíjense, la orofaringe y la lengua. Muy bien. En términos generales, los componentes funcionales del noveno par craneal glosofaringio son motoras, fibras eferentes, que van a dar inervación a solo un músculo. Es la única inervación motora que da el glosofaringio.
al músculo estilofaringio. Recuerden que este músculo es uno de los longitudinales o músculos extrínsecos de la faringe. El otro componente va a dar función de sensibilidad general a la naso y a la orofaringe, también a la trompa faringotimpánica, a la cavidad del oído medio y al tercio posterior, a la raíz de la lengua. También da inervación al gusto del tercio posterior de la lengua y tiene un componente parasimpático que va a dar inervación a la glándula parótida. Si vamos a describir las ramas del glosofaringio, nos encontramos con el nervio timpánico o de Jacobsen, unas ramas que van al seno carotidio. Recuerden la ubicación anatómica de este elemento que se encuentra a nivel de la bifurcación de la carótida común, en carótida común interna y la externa, específicamente en la interna. Unas ramas faringias, por supuesto la rama motora al músculo estilofaringio, la rama amigdalina y los nervios linguales dorsales. Fíjense en este modelo las ramas que provienen de, aquí están el componente del noveno par del glosofaringio, la rama motora, línea continua que va a buscar al músculo estilofaringio, las ramas linguales, las ramas faringias, fíjense la rama que va al seno carotidio, y aquí nos encontramos con el nervio timpánico que va a ayudar a la formación del plexo timpánico, y aquí hace relevo para formar el nervio petroso menor, que a su vez va al ganglio óptico formando el nervio auriculotemporal, y el auriculotemporal va a ir a darle inervación parasimpática a la glándula parótida. El componente aferente somático general. Este componente va a dar inervación a la parte del pabellón auricular y al meato auditivo externo. Los cuerpos o pericardión celular de estas neuronas se encuentran en el ganglio superior. Recuerden, en el ganglio superior, también denominado con el epónimo de Ehrenreiter, y proyecta sus prolongaciones centrales al tracto y al núcleo espinal del trigémino. Miremoslos. Esto es una cara anterior, tallo cerebral. Recuerden que de cefálico a caudal nos encontramos con mesencéfalo, el puente o protuberancia o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo o médula oblonga o médula oblongata. Aquí tenemos de lateral a medial el núcleo espinal del trigémino, de amarillo. Aquí el núcleo del tracto solitario. Aquí tenemos el núcleo ambiguo. Y por último, a nivel superior de la pirámide, el núcleo salival inferior. Entonces, aquí nos encontramos entonces con el ganglio superior. Fíjense la fibra del componente aferente somático general que va a ir a buscar a el núcleo espinal del nervio trigémino. El segundo componente funcional del glosofaringio corresponde al aferente visceral general. Ese aferente general visceral inerva estructuras derivadas del endodermo, inerva las mucosas del tercio posterior de la lengua, las amígdalas, la faringe superior, la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio. Inerva el seno carotidio, ahí va a presentar sus varoreceptores, los que van a sensar la presión arterial,
garantizando que sea permanente, constante, hacia la irrigación del encéfalo y el cuerpo carotidio que está sensando gas carbónico como un quimiorreceptor. Sus cuerpos celulares se localizan en el ganglio inferior, también llamado el ganglio petroso o también llamado el ganglio de Anders. Y esta es la vía aferente del reflejo nauseoso y el reflejo del seno carotidio. En este modelo podemos ver las fibras del glosofaringio. Fíjense en la parte inferior a la carótida común y la bifurcación que presenta como la carótida externa y la carótida interna, y en esa carótida interna en su bifurcación encontramos al seno carotidio barroreceptor. Aquí no está representado en este modelo, pero tendríamos al cuerpo carotidio, que es el quemorreceptor, con sus fibras aferentes. Aquí tenemos las fibras que provienen desde la mucosa faringe superior de la lengua, las amígdalas, y miren las fibras de la mucosa de la caja timpánica y de la trompa auditiva. El tercer componente, que es el aferente visceral especial, inerva las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua, le da el gusto al tercio posterior de la lengua. Recuerden que anatómicamente la lengua en su superficie dorsal la dividimos en 3 tercios. Los 2 tercios anteriores van a estar separados del tercio posterior de un componente anatómico macro llamado la vena lingual. Los cuerpos celulares se localizan en el ganglio inferior o el petroso y proyecta sus fibras aferentes, van subiendo al tracto y al núcleo solitario. Fíjense en sus fibras que se proyectan desde el ganglio inferior o petroso y sus fibras van hacia central buscando al núcleo del tracto solitario para dar la información nuclear para las fibras gustativas del tercio posterior de la lengua y su componente, recuerden, aferente visceral especial. El cuarto componente funcional del glosofaringio corresponde al eferente visceral especial. Este va a dar inervación al músculo estilofaringio, uno de los músculos extrínsecos de la faringe. Surge del núcleo ambiguo a nivel central, en la parte lateral de la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y si lo ven aquí, aquí tenemos el núcleo ambiguo y las fibras como se proyectan desde el bulbo raquídeo en el núcleo ambiguo hacia distal para ir a dar la inervación motora, única inervación motora, repito, del glosofaringio al músculo estilofaringio. El quinto componente, el eferente visceral general, que es un componente que va a dar inervación parasimpática y es el que le da la inervación a la glándula parótida para su componente secretor. Consta de neuronas preganglionares que se encuentran en el núcleo salivar inferior, que se proyecta por vías de los nervios timpánico y petroso menor al ganglio óptico, y esas fibras, y ahí se va a encontrar con las fibras postganglionares del ganglio óptico que se proyectan a la glándula parótida por vía del nervio auriculotemporal. Fíjense, componente eferente visceral general, que provienen sus fibras desde el núcleo salival inferior, cómo se dirigen hacia periferia atravesando el ganglio superior del ganglio inferior para darle inervación a través de el nervio timpánico y el nervio petroso menor para llegar al ganglio óptico, ahí hacer el relevo con sus ganglias, sus neuronas postganglionares
y ahí por medio del nervio auriculotemporal